Excelente. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este coloquio especial como parte del ciclo de actividades del Mes de la Conservación del Patrimonio Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña y su Escuela Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, en colaboración con el Colegio de Arquitectos y Arquitectas Paisajistas de Puerto Rico. Han establecido este calendario de conferencias que son transmitidas desde la plataforma del Instituto de Cultura Puertorriqueña durante todo este mes en el Facebook. En la mañana de hoy vamos a compartir con el arquitecto Jorge Ortiz Colón, del cual voy a leer ahora su biografía. Jorge Ortiz Colón, nacido en San Juan y criado en Toa Alta, estudió arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, entre 1972 y 1981, recibiendo la maestría en arquitectura ese mismo año. Posteriormente regresó a los estudios y en junio del 2020 se tituló doctor en filosofía con especialización en historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. Su disertación se tituló Caminando entre Calley y Guayama en el siglo XIX, desde los caminos vecinales hasta la carretera 4 de 1827-1897 y recibió una recomendación sobresaliente. Ha trabajado en varias formas de su profesión, pero la más larga carrera ha sido en el Instituto de Cultura Puertorriqueña en calidad de arquitecto conservacionista, que tenemos aquí, que fue desde 1987 a 1995 y desde 1998 hasta el presente. También fue director del programa de Patrimonio Histórico Edificado entre mayo de 1995 y febrero de 1998 y estuvo un año en la actual Oficina Estatal de Conservación Histórica entre el 86 y el 87. Ha hecho trabajos de evaluación de arquitectura y edificación histórica en todas las regiones de Puerto Rico y ha estudiado multitud de temas relacionados a la conservación del patrimonio. Además, ha sido profesor universitario en instituciones como la Caribbean University y la Universidad Interamericana en San Germán, así como lector de tesis de varias maestrías en las universidades de Puerto Rico y el exterior. Desde sus tiempos de estudiante ha sido colaborador en numerosos esfuerzos culturales y comunitarios a nivel local, enfocando la defensa de lugares patrimoniales y la justicia en el hábitat. Ha trabajado en varios esfuerzos comunitarios de defensa del patrimonio, entre ellos la Reserva Natural y Paisaje Cultural Planadas Yeyesa, entre Calley y Salinas, San Mateo de Cangrejos en Santurce, la Casa Federico de Getona y Bonito, el Batey Columbia en Maunabo, la carretera 15 entre Calley y Guayama y el paisaje histórico cañero del sur de Puerto Rico, además de muchos otros trabajos. Ha realizado investigación, divulgación y publicaciones enfocadas en el patrimonio y la historia de la construcción, la cual ha estado presente en conferencias y simposios en Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Europa. El arquitecto Ortiz Colón actualmente reside en Guayama y trabaja en la oficina regional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ubicada en el Museo de la Música o la antigua Casa Serrayes en el Centro Histórico de Ponce. Sin más, quiero darle la bienvenida al arquitecto Ortiz Colón, quien nos va a estar ofreciendo un recorrido, ¿verdad?, sobre lo que es el Museo de la Música de Ponce. Bienvenido, arquitecto. Pues saludos, Hilda. Aquí estoy entonces presentando precisamente el lugar donde está ubicado mi trabajo, que es el Museo de la Música. La gente lo conoce como el Museo de la Música Puertorriqueña. Realmente es la segunda ubicación de ese museo. Antes estuvo en la Casa Hermenindo Salazar, hoy sede del Centro Cultural Carmen Solá. Y ahora presento algo sobre la historia e importancia de esta estructura conocida tradicionalmente como la Casa Juan Eugenio Serrayes, por el más prominente de los propietarios de una familia muy asociada con la industria de la caña y la fabricación de ron en Puerto Rico. Sin más, vamos a la presentación. Esta estructura, el Museo de la Música Puertorriqueña, ha sido uno de los lugares más reconocidos dentro de la
resurgencia del centro histórico de Ponce a partir de la década de 1990 y su recuperación después de haber estado unos cuantos años abandonado. Este edificio, esta residencia, se ha hecho un centro de difusión y de cultura. Ha estado también construida que inclusive ha resistido todos los eventos adversos de la naturaleza, incluyendo el huracán María de 2017 y los terremotos que ocurrieron en la primera mitad del año 2020. Y a nombre del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde me honro en trabajar, y del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, del cual pertenezco, pues presento esta un tanto resumida historia y visión sobre este hermoso e importante edificio en el centro de Ponce. Primero tenemos que hablar del trasfondo y antecedentes. Los edificios, las construcciones, las ciudades surgen invariablemente como resultado de unos procesos culturales, sociales, económicos, políticos y de otro tipo que van en más de un sentido plasmando la forma específica del ambiente urbano y edificado donde se presentan. Aquí tenemos que hablar en gran medida sobre el auge que tuvo la ciudad de Ponce, especialmente cuando desde más o menos 1820 empieza a surgir como un importante centro para la exportación de productos de monocultivo, específicamente caña y café, con una ubicación geográfica perfecta para cosechar muchas de las zonas más productivas de tanto de un cultivo como de otro y exportar grandes cantidades de azúcar, café y derivados del azúcar tales como ron y melazas. Y a su vez una ciudad donde se gravitó gran parte de la gente con mentalidad emprendedora de Puerto Rico o de fuera de Puerto Rico que se asentó en nuestra isla y fue conocida por su amplia mentalidad liberal y buena vida cultural. De hecho, el doctor Ángel Chuco Quintero la identificó como una capital alterna que competía en el sentido comercial, industrial, cultural y social ventajosamente con la ciudad de San Juan, que en gran medida estaba apadrinada por el gobierno y la iglesia. Y Ponce, de hecho, se hizo el mayor conglomerado urbano de Puerto Rico con sobre 30,000 habitantes y fue creciendo rápidamente durante la segunda mitad del siglo XIX. Se atrayeron, desde la tercera década del siglo XIX, numerosas personas con capitales, algunos que provinieron desde los países que habían pertenecido a España, pero que se independizaron, algunos de la España misma, y de países europeos adicionales a España. Un país que aportó bastantes personas fue Alemania, que no existía como país unificado todavía, pero desde la ciudad hanseática de Hamburgo vino el inmigrante Georg Friedrich Vickers o Jorge Federico Vickers. Voy a usar la pronunciación alemana en toda esta explicación del apellido, que se dedicó sobre todo al comercio en la ciudad de Ponce y a proveer crédito a agricultores. Esto fue una de las formas más ventajosas de acumular riqueza que tuvieron las personas en las ciudades portuarias del siglo XIX en Puerto Rico, y las casas comerciales de Ponce ya eran suficientemente prominentes antes de 1850 y fueron creciendo en el resto del siglo. Vickers y compañía se dedicó sobre todo al crédito a agricultores. Los agricultores dependían mucho de cuándo podían cosechar sus cultivos y producir azúcar en caso de que fueran azucareros. Y según manifiestan biógrafos de él, de su hijo Alfredo, pues Jorge Vickers se pudo enriquecer ejecutando quizás de forma implacable muchas deudas que tenían los agricultores y se hizo de propiedades y otros bienes. Esto no le generó mucha simpatía a la familia, sin embargo se fue asentando. Él se casó con Isabel Pieretti, puertorriqueña de origen corso, y en el año 1881 nació
Alfredo Braulio Vigers Pieretti, el protagonista en cierto sentido de lo que voy a hablar hoy, arquitecto que se formaría durante la primera década del siglo XX en Europa. Su padre murió en el año 1900 a los 66 años de edad y Alfredo se trasladó con su hermano y con su cuñada y concuñada a vivir en Barcelona, en el noreste de España, ciudad de gran importancia comercial, industrial y urbana en ese tiempo. Pero se fue en la primera mitad de la década del siglo XX a estudiar arquitectura en una escuela especial en París. Estas eran escuelas que servían para que los estudiantes aprendieran los fundamentos de la arquitectura académica tradicional y se dedicaran a buscar ingreso en la más prestigiosa, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Francia, la cual era de bastante difícil admisión. De hecho, Vigers, como la mayoría de los demás aspirantes, pues no logró entrar, pero la escuela especial le dio bastante preparación. Él, en la segunda mitad de esa década, el segundo lustro, se fue a Barcelona y fue ayudante del arquitecto catalán Enric Sagnier i Vilavecchia, uno de los arquitectos más prolíficos que estaba construyendo en la zona de expansión de la metrópolis catalana, específicamente el área conocida como Eixample o Ensanche. Y de hecho, hay edificios todavía en pie de la época en que Sagnier tuvo a Vigers como su aprendiz. Como este que se ve este ejemplo que se muestra es uno de los que pudo haber trabajado Vigers, ya que fue en los años en que estuvo con Sagnier. En 1910, Alfredo Vigers regresó a Ponce, se casó con Carmen Gilet Arce, hija de dos familias comerciantes. A la vez, Vigers y Carmen tuvieron dos hijas. En 1911 se estrenó en Ponce construyendo su propia casa y por 7 años muy productivos trabajaría en la ciudad y en algunos otros municipios de la región. En 1918, por varios problemas, muchos de ellos causados por el crecimiento de la germanofobia en la Primera Guerra Mundial, él se fue a España entre 1918 y 19, pero nunca llegó a practicar arquitectura. Vivió más bien de los caudales que había heredado de parte de su padre y de dedicarse a las artes plásticas, básicamente pinturas y acuarelas, y a ser instructor de estas disciplinas artísticas hasta 1964, cuando falleció en Barcelona sin volver a ver a su patria puertorriqueña. Vigers dejó bastantes obras, especialmente en Ponce y algunos pueblos cercanos o adyacentes. La más conocida, obviamente, es la casa propia de él, que es un museo del Instituto de Cultura Puertorriqueña hoy día con prácticamente todo su mobiliario y decoraciones originales. Y esta casa, que perteneció por años a la familia Villaronga, originaria de Barranquita, se ha convertido en una de las atracciones más importantes. Lamentablemente está cerrada por daños causados por el terremoto, ya que no tuvo la suerte de la casa Serrayé. La casa La Hongre, que está en la esquina diagonal frontal a la Vigers Villaronga, esta se perdió en el 1976 para construir un estacionamiento. Hoy se levanta ahí el anexo de un conocido hotel de la ciudad. La casa Villa Julita, ya trabajando en el género de casas campestres en madera, está ubicada en la salida de Ay Bonito hacia Calley, está protegida como sitio histórico y data de 1915. La casa Oppenheimer en Ponce, ubicada en la esquina de Salud y Aurora, la cual es una de las casas más impresionantes con su gran patio frontal. Uno de los elementos fundamentales es que en las primeras dos casas que él levantó, que fueron la de él y la de los Serrayé, empezó a experimentar con una nueva forma de utilizar los espacios, la tecnología y la forma de la composición estética para lograr un tipo de arquitectura que nunca se había visto en la ciudad de Ponce y que reflejaba el surgimiento de una clase burguesa caudalada. Específicamente, como expliqué, los Serrayés se hicieron muy ricos con la producción de azúcar, la producción de licores, aunque la tuvieron que interrumpir por varios años debido a la prohibición. Y hoy en día su principal producto es precisamente los rones. No voy a mencionar la marca, pero ya la gente conoce los productos de Serrayés por la forma en que se mercadean en Puerto Rico y el exterior.
Bueno, pasemos ahora directamente a la casa. Por suerte, esta casa fue documentada por el proyecto del Historic American Building Survey, que esto es un proyecto de documentación de edificios patrimoniales que data desde los años 1930 y ha ido creciendo considerablemente. Y un grupo de la profesora Claudia Rosa de la Universidad Politécnica, hacia el 2015 más o menos, hicieron una documentación de la casa con una precisión muy considerable, mostrando así cuál es el concepto espacial. La planimetría de la casa muestra esa nueva forma de proyectar que trajo el arquitecto Vigers a sus clientes ponceños, donde básicamente las casas, las residencias se organizan a través del espinazo de una galería posterior que va por detrás de todas las fachadas y va conectando los distintos espacios y áreas funcionales de la casa. Ese sistema de enfatizar y convertir la galería en uno de los elementos fundamentales para organizar la espacialidad de la casa fue una marca distintiva de este arquitecto y logró unas estructuras muy satisfactorias en su propósito, ya que de hecho la galería, de la manera que él la dispuso, ayudaba mucho a organizar la circulación y a facilitar la ventilación, haciendo que la casa no fuera muy profunda en su interior, problema que tenían, por ejemplo, las llamadas casas criollas que se habían construido desde mediados del siglo XIX. Yo he hecho estudios sobre la casa criolla y puedo notar que la organización espacial en las casas de Alfredo Vigers es muy distinta, aunque todavía mantenga trazos de la casa criolla, como se ve, por ejemplo, en el caso de la sala y el cuarto familiar, que están organizados a través de un medio punto, típico elemento de las casas criollas puertorriqueñas. Y además de eso, el uso de los techos y la manera de manejar los volúmenes y techos, aunque la casa contiene la estructura que cubre la casa, es lo que se conoce como un techo de parapetos, donde hay una pared muy alta hacia la parte frontal que ayuda a darle una escala señorial a la casa y permite esconder pues el techo hecho generalmente de zinc, aunque tiene una parte de cemento y ladrillo. Pues estos techos también permitían darle una altura generosa al interior, que es parte de la ventaja de manejo del clima que tiene esta casa. Bueno, primero, lo que llama la atención cuando uno se aproxima es la presencia urbana. Ubica en una esquina prominente, que siendo la esquina, de hecho, una esquina obtusa, pues le da todavía mayor presencia. O sea, es un ángulo, el ángulo de la calle Salud actualmente hace que la casa se vea todavía más impresionante de lo que es. Y cuando uno toma en cuenta la base, el nivel habitado y el parapeto, la casa alcanza una altura de cerca de 30 pies desde la acera. O sea, el equivalente de lo que sería hoy un edificio de 3 niveles. Y podemos analizar varios componentes. Uno de ellos, el uso de la base. Esto es típico de la arquitectura urbana y rural puertorriqueña desde décadas antes. Y la casa criolla puertorriqueña utilizó con ventaja el concepto de la base alta. Esto tiene propósitos de ayudar a proteger contra sabandijas y humedad, contra pudrición, y mantiene la estructura mucho más fresca y ventilada. A la vez, levantar la casa le da una relación espacial y social al nivel habitado con respecto a la calle, lo cual permite que haya como una especie de jerarquía visual entre los que se encuentran dentro de la casa y los que se encuentran en la calle. Además de eso, protegía contra inundaciones. Todavía este sector de la ciudad, no muy lejos del río Portugués, tenía el problema de las inundaciones frecuentes cuando llovía mucho en la cuenca del río. Y por lo menos, estando la casa levantada, pues se protegía todo el interior de la misma. En sí, la estructura, aunque las paredes se ven lisas empañetadas, está construida de ladrillo empañetado con cal y arena, una forma tradicional de construcción que se utilizó por mucho tiempo, y el llamado zócalo o base
está forrado con piedra rosa de Juana Díaz, que es una piedra parcialmente evolucionada hacia mármol, que toma el color rosa por las impurezas que tiene, y que entonces se utilizó en muchas otras estructuras, tales como la propia casa del arquitecto, como la casa Armstrong Juventud del ingeniero Manuel, diseñada por el ingeniero Manuel Domenech y otros. Esa presencia se organiza a través de 3 bandas, siendo la banda de piedra rosa de Juana Díaz la que define la relación con el suelo, con la tierra donde está ubicado, siendo seguido por una secuencia muy rítmica de pilastras, molduras, cornisa y arcos y decoraciones que van corriendo de un extremo a otro de las 2 fachadas de la calle Isabel y Salud, culminando en la parte central, que es donde se acomoda el chaflán y donde está un salón que está marcado como salón biblioteca, con una vista impresionante del ambiente urbano de Ponce a sus pies. Todas estas son tratamientos de puertas completas, ya sean puertas que abran al balcón que está ubicado en la calle Salud o puertas que abren a una baranda, que es el tradicional concepto del antepecho, que ha sido muy utilizado en nuestra arquitectura tradicional y que todavía merece ser considerado en nuestra arquitectura moderna. Después viene la banda más arriba de las cornisas y molduras, y finalmente los copones ubicados sobre el parapeto superior. Estos copones servían como un símbolo desde los tiempos grecorromanos de la hospitalidad y de la apertura de la familia anfitriona a la casa y su representación de una imagen que podríamos llamar cordial al mundo exterior. Aquí se puede ver la manera en que esos chaflanes responden en la esquina de Salud de Isabel. Esta es una intersección de las no muchas que tiene 4 chaflanes. Se puede ver a la izquierda una residencia, que no me acuerdo el nombre de la familia que la tuvo, que actualmente es un restaurante. Al medio la casa de la familia Wirsching, una de las familias importantes de Ponce, y que tuvo por matrimonio vínculos con varias otras familias importantes como los Mayoral y los Serrayés. E igualmente podemos ver aquí el otro chaflán, donde la casa Serrayés está en el centro y la Wirsching, y una recreación de la verja de la casa conocida como la casa Geltí, que fue destruida en los años 1970. Originalmente permaneció la verja diseñada por Vigers, pero aparentemente por razones de seguridad, cuando se hizo la llamada Plaza Ernesto Ramos Antonini del Museo de la Historia de Ponce, decidieron hacer entonces una verja no exactamente igual, pero que por lo menos recreara la espacialidad del chaflán. Y esto hace que esta intersección de Salud Isabel sea una de las más grandes y amplias de Ponce, casi más bien parece más una plazuela o plaza pequeña que una mera intersección entre 2 calles. Y además de eso, hace que las residencias ubicadas a su frente, especialmente la Serrayés, tengan una presencia muy visible dentro del panorama general de la ciudad de Ponce. La fachada principal o norte es donde se ubica la entrada y se puede ver la manera en que están detallados los distintos elementos, donde hay una mezcla, de hecho, de 3 influencias culturales. Voy a mencionar 2 de ellas ahora, que son la neoclásica, que es el vocabulario de la época grecorromana, y la naturalista, que fue utilizada mucho por varias tendencias como el barroco, el rococó, y la volvió a recuperar el modernismo que surgió en Cataluña a fines del siglo XIX. Lo podemos ver en la obra de muchos arquitectos catalanes conocidos como Gaudí, Domènech y Montaner, Jujol y otros. En el caso podemos ver esos motivos vegetales adornando la entrada principal de la casa desde la calle. Una entrada que, como veremos, mantiene la circulación de los visitantes separada de otros componentes de usuarios de la residencia y a la vez establece una transición mucho más que satisfactoria entre el ambiente de la calle y el interior, el muy tranquilo y bien organizado interior de esta residencia. La fachada oeste
quizás no tiene el mismo drama debido a que no tiene la entrada, pero a la vez posee un balcón con columnas jónicas de hecho adornadas con motivos vegetales adicionales, como se verá posteriormente. Y aunque el vocabulario que se ve en las dos fachadas y el chaflán es fundamentalmente neoclásico, está manipulado de una forma que no sigue las reglas tradicionales, digamos las reglas que hubieran establecido teóricos como Vitruvio, Alberti, Palladio y otros arquitectos romanos o europeos del Renacimiento, sino que genera su propia combinación y manejo un tanto lúdico de esos elementos, como se puede ver en el caso de la cornisa continua que amarra las 4 puertas del balcón, o la cornisa doble en el caso de las que están de los antepechos que dan directamente a la calle. Esta tensión entre orden y cierto sentido un manejo lúdico, o sea, como jugando, vamos a verlo dentro de la fachada de esta y otras casas de Vickers. La fachada posterior no tiene, sin embargo, la alineación que posee la fachada principal hacia las dos calles. Aquí básicamente las distintas funciones y espacios, los espacios que se generan por las mismas funciones diversas del interior, pues van saliendo y protuberando de diversas formas, así como 2 escaleras, una de las que la de la derecha es para el servicio y la de la izquierda es para los residentes que va hacia la zona de dormir. Y a la vez la protuberancia del centro, que fue la expansión de la galería, que se hizo más o menos hacia 1915 también por Vickers, y que le dio una espacialidad única que no se nota en otras casas como la casa del arquitecto u otras que construyó en Ponce. O sea, esta protuberancia, que es la que se ve en el medio, pues a la vez creó un espacio vamos a decir, de cohesión, de unión, que articula todo el interior de la residencia. De hecho, aquí vemos superimpuesto sobre el dibujo, el plano que vimos anteriormente, cómo se dividen esos espacios. Hay un ámbito de familia que está en el rectángulo amarillo, un ámbito de visitantes que está en el rectángulo gris claro y un ámbito de servicio que está ubicado en el rectángulo de abajo a la izquierda. Y entonces las 3 usuarios, manejadores que tienen que ver con la casa, los visitantes, los residentes y el servicio, cada uno tiene sus propias áreas de influencia bien delimitadas. O sea, no existe una cuestión de mezcla que la persona, por ejemplo, el visitante tenga que pasar a lo largo de donde están, por ejemplo, los criados y cocineros. Y en esto mejora o más bien refina cierto grado de mezcla que se da en el caso de la casa criolla. Por eso puse a la derecha gráficas que muestran la organización funcional y de circulación de la casa criolla, que está sujeta a mayores cruces entre los 3 tipos de usuarios de la vivienda. Esto no por desprestigiar a la casa criolla, que tiene unos méritos grandes y es parte emblemática de nuestra tradición constructiva, pero para señalar cómo Alfredo Vickers entonces refina y hace experimentos por organización de la circulación y el uso de la vivienda por los tres grupos, familia, servicio y visitante, que muestra en forma anticipada esta preocupación mucho después que los arquitectos de la Segunda Guerra Mundial, ya formados con la tradición del Bauhaus, lo postularan. O sea, Vickers lo postula mucho antes, con más de 30 años de anticipación. Queda como gozne de esas 3 áreas, servicios, visitantes y familia, un espacio indefinido que es precisamente la galería, que está ubicada en la parte interior central de la casa y que sirve precisamente para poder articular la visibilidad, la circulación y poder de hecho darle un sentido de espacio a la casa, diferenciando las 3 zonas principales de la misma. Hay toda una secuencia cuando uno está en el área de visitantes, uno va subiendo por el portón, sube la escalera
y llega precisamente a un pequeño vestíbulo de donde se puede mover a distintos destinos, entre los cuales puede estar la biblioteca, el salón familiar, para llegar entonces a la sala, el salón familiar, o directamente a la galería. Las áreas de estar están bastante definidas. En la zona que está identificada como librería, pero que muy probablemente era más como una especie de salón que le llaman en inglés parlor, o sea, un salón como para descansar, recuperarse, posiblemente ponerse a fumar cuando esa actividad no tenía el estigma de ahora, y poder llegar hasta la sala. La sala, curiosamente, está dividida como la sala de las casas criollas, que es la ilustración 4, en dos espacios que incluyen la sala principal donde se recibían los visitantes en general y una segunda sala más pequeña o antesala que hoy día a veces llamamos de forma imprecisa family room, que era donde se agrupaba la familia propiamente. Todo esto dividido por un medio punto con dos columnas jónicas y un arco plano que permite diferenciar las dos zonas y a la vez es en cierto sentido un reconocimiento a la importancia que tuvo este patrón espacial en definir los espacios públicos de la casa criolla. Seguramente en alguna de ellas vivieron los Serrallés antes de mudarse acá. Así que estas áreas de estar a la vez también poseen un tratamiento muy particular, incluyendo pisos en algunas partes de madera y loseta criolla, pero el plafón de estas zonas de estar generalmente se define con el uso de latón prensado, material que ya estaba ampliamente disponible en los últimos años del siglo XIX, que era un material modular relativamente fácil de colocar y que permitía lograr unos plafones muy decorados con relativamente poco esfuerzo, a pesar del costo que tenía este material, que era mayor a la tabla de madera y otro. El usar el latón prensado le daba pues, un aspecto más, como diríamos, entre comillas, elegante a estos interiores que eran parte de la imagen del visitante de la casa. En otras partes se usa mayormente el plafón de madera ranurada, lo que decimos habitualmente en Puerto Rico, el ceiling. Eso lo veremos posteriormente. De la sala se puede llegar al balcón en la calle Salud. Obviamente, Vigers busca cómo integrar esa institución del balcón, que es importantísima en nuestra arquitectura urbana y rural. El balcón no solamente sirve para crear una zona de transición que es privada, aparte de la casa, pero abierta de par en par al ambiente de la calle, sino que también sirve, por ejemplo, para dar sombra a las paredes de los interiores, sirve para protección contra los elementos, sirve para rigidizar la casa, permitir una zona de rompevientos que también mitiga un poco el efecto de los huracanes y tormentas. Pero el balcón, ante todo, en la Casa Serrallés o Museo de la Música, es un artefacto social hecho para facilitar la comunicación con el mundo exterior. Dos de las puertas abren al ámbito de la sala, a ese ámbito que puede ser visitado, y otras dos puertas abren a los dormitorios, parte del ámbito bueno, tres puertas, tomando una que está al final del balcón, para crear un total de 6 puertas, 2 en los extremos y 4 laterales, que entonces permiten que el balcón se convierta como un punto de interacción y además de eso, una de las dos partes de la casa donde se mezclan tanto visitantes como residentes. Y a su vez, abrir a un amplio espacio de la calle Salud que permitía poder facilitar la comunicación. En un tiempo que la comunicación no existían artefactos eléctricos o electrónicos de comunicación, la comunicación que podía dar el balcón con lo que pasaba en el mundo exterior era importantísima. Y a pesar de la existencia de toda clase de artefactos y adminículos eléctricos y electrónicos hoy día, el balcón sigue siendo importante porque permite, sin la dependencia en la tecnología, mantener una comunicación viva entre lo doméstico y lo público. La galería es el otro punto de intercambio de mezcla que tiene
la Casa Serrallés Museo de la Música y tiene como punto culminante unos paneles de ventana con vitrales, que estos fueron extensamente reparados por el proyecto de Escuela Taller que se hizo en los años 1991 al 93 y que permitió darle otra vez su elegancia a este sitio. Aquí el cromatismo es importante con el color de las losas hidráulicas, o la que llamamos losas criollas. Estas supuestamente eran españolas y creo que fueron fabricadas por la empresa Escofet de Barcelona. A la vez, el plafón es más sencillo, es un plafón de madera, de tabla de madera, lo cual significa que ya este espacio no tiene la formalidad de los espacios de sala y recibidor que pudimos ver previamente. Y a la vez transiciona hacia el enorme patio posterior. En sí es un sitio que fomenta los intercambios sociales libres, la comunicación y a la vez forma el espacio interior más grande e imponente de la casa. Hoy día, como Museo de la Música, esto se usa para exhibir cuadros y otras cosas, mientras que la sala, el parlor y los dormitorios se usan más bien para una exhibición sobre instrumentos y partituras. La zona privada de dormitorio tiene una escala más pequeña. Usualmente los dormitorios no son muy grandes, son básicamente áreas para usarse precisamente con ese fin de dormir, ya que se busca que la mayor parte de la vida ocurra ya sea en la gran galería posterior o en la sala o en otros espacios. Y estos dormitorios se conectan a través de un pasillo, prefigurando la manera en que generalmente los espacios de dormitorio han sido articulados en la arquitectura posterior a 1950 en Puerto Rico. Esto es hasta cierto punto sorprendente porque generalmente estábamos más acostumbrados en esos años a que los dormitorios abrían directamente al espacio de sala antesala en la casa criolla, aunque a veces tuvieran comunicaciones internas. Aquí la distribución de los dormitorios en esta parte, que es la parte norte, la parte sur de la casa, es una distribución que más se asemeja a las residencias modernas. Y sin embargo, cada una de estas habitaciones tiene acceso a un espacio exterior, excepto uno de los dormitorios que abre a la galería, pero todos los demás abren directamente afuera y tienen la capacidad de recibir luz y viento directamente desde el exterior. La zona privada de dormitorio, los dormitorios son bastante generosos, generalmente de un tratamiento bastante sencillo, con pisos de madera o de losa criolla y plafón de madera, con las paredes en ladrillo empañetado. Y siempre usándose la puerta doble con antepecho, que es la característica que se usa en toda la casa para mejorar la ventilación. Las puertas que son con un alféizar sólido son minoría y más bien sirven, básicamente abren a pasillos o espacios utilitarios y no tienen la importancia de la mayor parte de las otras puertas y ventanas. Tiene dormitorios adicionales y unos baños, tiene 2 baños en esa parte de los dormitorios. Estos baños, sin embargo, parecen ser en gran medida hechos con alguna posterioridad a la construcción original de la casa, y aunque también tienen su valor histórico, pero se han estado utilizando últimamente como áreas de almacenaje y no se pueden apreciar bien, como se puede notar en la ilustración 3, que es el dormitorio, el baño del matrimonio Serrallés, el cual prácticamente está obstruido por muebles y otros equipos que se quieren sacar de la casa, pero esperamos que se pueda recoger pronto y que este baño también sea visitable. La zona del servicio doméstico, que es de hecho donde se encuentra mi oficina, básicamente incluye un pequeño cuarto para el uso del servicio doméstico y otro cuarto que se habilitó como cocina. El de la cocina se usa para almacenamiento y, como expliqué, el cuarto donde estaba viviendo el servicio doméstico era precisamente lo que es ahora mi oficina. Precisamente un espacio que está echado hacia la parte noreste de la casa y que tiene los únicos muebles de almacenaje
que posee la misma, que son unas estanterías donde se colocaban productos básicamente alimentos, productos de limpieza y otras cosas que se utilizaban comúnmente. Este mueble fue pues remodelado, fue arreglado, tenía originalmente, entiendo, un tope de madera, se le puso un tope de un material compuesto de una especie de terrazo para la cuestión de la durabilidad una vez se hizo la conversión a museo. La casa también tiene un edificio accesorio de garaje que debe ser contemporáneo de la década de 1910 junto con la primera construcción de la casa. En este caso es un garaje completamente exento con capacidad para unos 3 automóviles. En la parte central tenía inclusive un área deprimida que era como una especie de trinchera en el piso que servía para poder darle servicio a los automóviles por debajo, cosa que era muy importante ya que no eran común la existencia de mecánicos y los Serrayes podían pagarse su propio mecánico para que les ayudara con los vehículos de motor, tanto de ellos como de su empresa. Esta construcción, también hecha de ladrillo como la casa principal, pues terrera, muestra un zócalo por fuera, pero está a nivel del patio, obviamente para permitir la entrada de los vehículos. Y tiene también a su vez puertas con alféizares en lugar de las puertas con antepecho de las partes habitadas. En este caso, las puertas son de un tratamiento más simple, mientras que las de la casa son mayormente de persianas operables, que vamos a ver más en detalle pronto. Estas son básicamente puertas de panel y todo se hace más bien con el fin de proteger los vehículos en el interior. También los Serrayes compraron una propiedad adyacente que contenía una casa de tipo criollo y expandieron parte de la casa para ese lado, derribando la estructura que estaba en el lado de la calle Salud. Después se extendía a otra casa, una casa independiente, bastante amplia, que por mucho tiempo fue una escuela de ciencias secretariales llamada Colegio Percy, pero se incendió hace años atrás. Pues este patio lateral, los Serrayes y el Instituto de Cultura después de ello, nunca se quiso quitar las columnas que servían para apoyar la pared de ladrillos que separaba el patio de esa casa desaparecida del patio de la casa principal. Así que por lo menos podemos leer la forma en que los Serrayes fueron expandiendo su territorio desde la esquina donde se asentaron. El patio tiene varios elementos de interés, como lo son, por ejemplo, una verja semicircular que se hizo posiblemente en los años 1950 utilizando bloques de terracota y bloques refractarios, posiblemente sacados de la central Mercedita para hacer una especie de horno exterior. El cañón que se ve fue un cañón rescatado de la playa de Ponce, pero esto vino en los tiempos del Instituto de Cultura y ha sido catalogado en el inventario de cañones del arqueólogo Juan Vera. Este posiblemente es un cañón español de principios del siglo XIX que fue encontrado en las aguas de la playa de Ponce. Cuando el fortín de la playa fue eliminado a principios del siglo XX, aparentemente lo que se hizo fue depositar el cañón en el agua y afortunadamente, y aunque oxidado, se recupera. Necesita todavía ser interpretado. También en el patio hubo otra serie de cambios que se hicieron. El patio era mayormente con ciertos grupos de árboles y grama. Y durante las dos remodelaciones, la de 1993 y la de 1997, se hicieron varios cambios significativos para el uso de museo, incluyendo una terraza relativamente grande con tarima, la cual se concebía para tener espectáculos musicales. La estructura de madera que está adyacente a la casa, había una estructura de madera originalmente que era parte del área del servicio, pero después se reedificó para colocar baños y un ascensor para impedidos. Y se hizo una estructura de arquitectura similar en el patio para colocar baños adicionales para los usuarios del patio y para una subestación eléctrica. Estas cosas se hicieron durante la década de 1990, pero yo creo que con mucha sensibilidad, aunque entiendo que el patio exterior es demasiado extenso. Y también se incorporó en ese patio la barrita de Don Q que tenían los Serrayes, hecha más o menos para los años 1930. En sí, la casa Serrayes muestra una combinación de innovación y tradición
que explicaré. En esta casa y la suya propia, Vickers ensaya el uso de la galería y los pasillos como medios para organizar la circulación y segregar los distintos tipos de usuarios y de la casa. Se usa combinación de materiales modernos y tradicionales. Gran parte del piso de la casa principal y el piso del garaje están hechos en hormigón armado, un material relativamente nuevo en ese tiempo, pero las paredes están y parte del techo de la entrada están concebidos en ladrillo. O sea, se puede ver desde los techos de ladrillo en el área del chaflán hasta los pisos de hormigón en el área de la gran terraza y el uso de piedra rosada de Juana Díaz y de empañetados simulando piedra en otros lugares y de la loseta criolla. Se pueden ver que hay una gran atención a los detalles por el arquitecto Vickers que se preservaron en las dos remodelaciones hechas por el instituto, incluyendo el ventilador ubicado en la parte superior de la galería, la falleba, las barandas de antepecho con una clara inspiración Art Nouveau, las cerraduras tradicionales y las lámparas, el plafón de latón prensado y muchos otros elementos que fueron reparados, en algunos casos reemplazados, pero la mayor parte del material que tiene la Casa Serrallés Museo de la Música es original. El manejo pasivo del clima es otro de los aciertos que tiene la estructura. El uso de plafones altos, por el mínimo absoluto es unos 4 metros o 13 pies. El uso del cielo raso, ventiladores, montantes, persianas, el uso del antepecho, o sea, la puerta que tiene, que es completa y funciona como una ventana al tener una baranda para proteger a las personas que están dentro. Y las persianas operables, que es típico de nuestra arquitectura tradicional y permite una infinidad de ajustes para facilitar la ventilación y la iluminación. Y que todo espacio tiene asegurado el acceso, con excepción de un dormitorio que abre a la galería, todos los espacios abren al menos a una pared exterior. Y sobre todo, esa altura entre piso y plafón es uno de los aciertos del arquitecto Vickers para manejar el clima en esta casa. Además de eso, los vientos alisios tienden a soplar desde la galería, desde el punto más abierto de la casa, y ayudan a ventilar la residencia saliendo por el lado oeste, que es el que abre hacia la calle Salud. En términos de la estética, hay numerosos ejemplos. Hay ejemplos de 3 tendencias. La neoclásica viste muchas de las decoraciones, especialmente en la pared exterior, aunque manipuladas de una forma muy sui generis. La modernista, como se puede ver, por ejemplo, en las barandas, en la loseta criolla y otra serie de detalles. E inclusive africanas, por ejemplo, abajo a la izquierda se puede notar una puerta cuyo montante, una puerta interior cuyo montante lleva elementos derivados de la tradición africana de la simbología adinkra de la zona del Golfo de Guinea. Muchos carpinteros en Ponce y otros pueblos eran de extracción africana, eran africanos negros, mulatos, etcétera, y algunos de esos elementos de la africanidad se mantuvieron e inclusive pudieron llegar a penetrar una casa tan suntuosa como esta. Eso se puede ver abajo a la izquierda en este slide. Hay una cierta tensión entre el ornamento y la funcionalidad, entre lo civilizado y lo pintoresco, y la casa no tiene lugares aburridos donde poder reposar el ojo. A pesar de se combina la legibilidad y un balance, yo creo que bastante razonado, entre ornamento y superficie. La Casa Serrallés, en cierto sentido, se puede considerar, deje volver para atrás, un experimento de arquitectura. El historiador de arquitectura alemán, radicado en Estados Unidos, Siegfried Giedion, consideraba que los arquitectos del siglo XX se habían convertido en cierto sentido en los generadores de laboratorios, donde la arquitectura ya no era sencillamente una práctica académica asomada por reglas, sino que existía la posibilidad de la experimentación formal, la experimentación climática, la experimentación de circulaciones, organizaciones y uso. Y todas esas experimentaciones fueron evolucionando, y en el siglo XX ya Giedion consideraba que los talleres de arquitectura se habían convertido más en laboratorios sujetos al método experimental científico
que sencillos reproductores de fórmulas ya un poco gastadas. Y Wiggers, en su casa y en esta y las que vendrían después, experimentó con una nueva forma de habitar en los trópicos urbanos. Muestran una visión sistémica y totalizante sobre lo estético, lo social y lo climático, y en el consenso de muchos que han visto sus obras, ha logrado un bien logrado balance. Así que resumiendo, las casas de Wiggers en Ponce representan una ruptura con los estilos que se hacían previamente de viviendas en la ciudad, especialmente las casas criollas, que eran las dominantes antes del cambio de siglo. Presentan una sensibilidad enorme hacia el clima, aprovechando viento, sol y agua de manera sensitiva. Presentan una visión estética, vista de progreso o de adelanto, reflejando los valores de los grupos hegemónicos económicos e institucionales. El estilo de Wiggers, a su manera, no ha sido imitado ni mejorado, ni realmente por los que han tratado de emular, los que realmente han sido pocos, porque es un estilo muy propio que demuestra el talento de su creador. Y son un componente esencial en la evolución de la arquitectura de Ponce, de Puerto Rico y de las Antillas. Así que yo les doy muchas gracias y espero que con esta exposición sobre la Casa Juan Eugenio Serrallejo, Museo de la Música, podemos conocer un poco más sobre uno de estos grandes ejemplos de nuestra arquitectura y tradiciones arquitectónicas en Puerto Rico. Muchas gracias. Saludos, arquitecto. Excelente exposición. La realidad es que es una estructura magistral, hermosa. Aquí voy a ver si hay alguna pregunta que tengan para el arquitecto Colón desde nuestro Facebook. Hasta el momento he estado monitoreando la conversación y pues participantes de varias partes del mundo. Tenemos Panamá, tenemos por aquí desde Wisconsin, Connecticut, Mayagüez, España, así que bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿verdad?, durante esta ponencia. Al momento no veo ninguna pregunta. No sé si tiene algún último comentario que quieras realizar sobre la casa. Pues yo no puedo añadir mucho sobre esto. Yo creo que todavía el arquitecto Wiggers y sus coetáneos en Ponce, hasta ahora lo único que he visto fue un libro sobre el ingeniero Blas Silva, que más o menos fue contemporáneo de él, pero el libro no es muy analítico comparado con lo que he visto de otras obras. Más bien sirve como un catálogo de saber los trabajos que realizó el ingeniero Silva. Wiggers, por suerte, está catalogado. La colección se encuentra muy bien resguardada en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la UPR en Río Piedra, junto con otros maestros del siglo XX en la arquitectura boricua. En este caso, el problema, lo trágico ha sido la pérdida de varias de las estructuras del arquitecto, incluyendo la llamada Casa Gelpi, que de haber permanecido como parte de esta esquina hubiera sido, básicamente, le hubiera hecho una competencia bastante feroz a la Casa Serrallejo en cuanto a su importancia arquitectónica e imagen urbana. Y también como el caso de la Laongré en la Reina Esquina Méndez Vigo, que se perdió, aunque la otra, la que está al lado contrario, que es la Casa del Arquitecto, está muy bien protegida. Esperamos que ya los daños sísmicos se puedan reparar pronto. Excelente. Bueno, no veo ninguna pregunta, así que pues no me queda más que agradecerle el tiempo para esta maravillosa exposición y no quiero culminar esta ponencia sin invitarlo a participar de las actividades que se llevarán a cabo durante el día de mañana, sábado, donde continuaremos con la celebración del mes de la conservación del patrimonio histórico con 3 conferencias ofrecidas en la plataforma del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Esto es desde las 2 de la tarde. Vamos a tener las artes aplicadas en el establecimiento de la Escuela Taller para la conservación y restauración del patrimonio histórico de Puerto Rico. Luego a las 4, consideraciones prácticas en la restauración de edificios históricos. Y a las 6 de la tarde, osamenta, proyecto fotográfico. Esto sería todo por este coloquio especial y no se pierdan la programación cultural que se gesta desde el Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Muy bonito día. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias al Instituto de Cultura, mi patrono, y a todos los que nos han estado viendo durante la mañana de hoy. Así que gracias y nada, tenemos que seguir relatando estas historias sobre nuestro hábitat. Así es, así mismo. Y estamos desarrollando un hermoso catálogo que se va a mantener para la posteridad, ¿verdad? Así que estas grabaciones las pueden después rescatar de la página de Facebook y del YouTube del Instituto de Cultura, ¿verdad? Para rememorar y continuar aprendiendo sobre la magnífica historia y la magnífica cultura que tiene nuestro país. Así que gracias por su tiempo. Gracias. Bonito día. Muy bien.